Bienvenido, amado hermano, a un nuevo tiempo. Nos presentamos ante el Rey, ante su trono. Este es el tiempo para exaltarle. Así que yo te invito ahí en tu casa, que dispongas tu corazón, que dispongas tu voz a cantar, a no tener miedo y exaltar al único que es digno de ser exaltado, nuestro Señor. Cierra tus ojos ahí un momento, Padre, en el nombre de Jesús. Iniciamos este tiempo declarando que tú estás en el primer lugar y que toda la atención, Padre, es para ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Este es el tiempo de adorar con pasión tu nombre, Jesús. Aleluya. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, 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 te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres digno, te exaltamos a ti. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Así es, Señor. Solo tu nombre sea exaltado, Jesús. Aleluya. Solo a ti te damos la gloria, Jesús. Tú eres digno de toda gloria, Jesús. Aleluya.
hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz. Declaramos: la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es su amor. Y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, damos gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más declaramos: te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Damos gloria, damos honra al que venció a la muerte, aquel que venció a la muerte, Jesús. Oh, al que resucitó.
Jesús, a ti Jesús. Así es, Señor. Damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, gracias por salvarnos en esa cruz, por abrir un camino nuevo, un camino vivo, oh, que nos aleja del infierno, que nos aleja de la muerte. Y vamos a ti, volvemos a ti. Gracias, Señor, gracias, gracias. Oh, has transformado nuestras vidas, has hermoseado nuestro corazón. Gracias, gracias, Rey, por la obra que iniciaste en mí, por la nueva vida. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, Rey. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús, gracias. No olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. No lo olvidamos. Es lo que produce en nuestro corazón gratitud, alabanza, de ya no ser como antes. Recuerda, hermano, quizás como era hace 5 años, y hoy día, por el poder de su sangre, por su presencia, somos totalmente diferentes. Buscamos otras cosas, nos concentramos en otras cosas. Él ha puesto prioridades en nuestro corazón que antes no teníamos. La santidad, el crecimiento, su reino, su palabra, la oración, la bondad. Oh, gracias, Jesús, por ir cambiando nuestro corazón, por mudar nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Nadie hay como tú, Señor. Nadie, nadie. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Ya no volveremos a ser iguales, nunca más. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, no hay nada ni nadie mejor que mi Dios. Oh. Te exaltamos solo a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti,
nuevas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Aleluya, Señor. No hay nada mejor que tú. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Aleluya, Señor. No hay nada, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, no hay nada. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu presencia, Rey. Oh, tú eres el que cambia todo en mí. Gracias, Jesús. Cambiaste mi lamento en danza, mi tristeza en gozo. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Y vamos a declarar con todas nuestras fuerzas que solamente tú lo puedes hacer, Señora. Solo tú lo puedes hacer, Jesús. Aleluya, aleluya. La obra que iniciaste tú la terminarás, Señora, hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias la
de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, de las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas, de las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Aleluya, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Te exaltamos solo a ti, Señor. Declaramos sobre Chile un año de salvación, un año de transformación. Oh, aleluya, un año de poder, un año de manifestar el reino de los cielos, un año sobrenatural. Lo declaramos, Jesús, lo declaramos, profetizamos en este tiempo sobre Chile. Oh, que gime por ver la gloria del cielo. Aleluya, aleluya. Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos iniciando un tiempo para compartir la palabra del Señor y esperamos que el Señor siga guiando esta instancia donde el interés de Dios está puesto para que la iglesia, para que sus hijos sigan conociendo lo que está en su corazón, sigan comprendiendo que hay un deseo en el corazón de Dios de que sus palabras hayan cabida en nuestros corazones, en nuestros espíritus, para que podamos vivir en su voluntad, para que no nos salgamos de sus propósitos, para que nuestras vidas sean encaminadas perfectamente en su voluntad, por el conocimiento, por la convicción que sus palabras están generando en nuestros corazones. Así que alabamos al Señor porque Él siempre está interesado en que se cumpla su voluntad en nosotros y que la palabra en esta mañana pueda generar en nuestros espíritus esas convicciones que nos guíen, que nos lleven a profundizar más en las Escrituras, para que por medio de la convicción en su palabra, que produce su palabra, que produce su espíritu, nosotros caminemos en la obediencia. La obediencia ha sido la palabra que en estos últimos días ha estado siendo declarada permanentemente, ya sea por el pastor o por los hermanos que predican, en los discipulados, centrados en lo que significa la obediencia. Sabes tú que, hermano, que mientras yo escuchaba en la semana los audios, los devocionales del pastor y en medio de la palabra del día martes, me alegraba porque había confirmación de lo que el Señor puso en mi corazón para compartir. Ciertamente está muy en sintonía con lo que hemos estado compartiendo o lo que el Señor ha estado compartiendo a la iglesia en cuanto a la obediencia, y me tomé el tiempo de escuchar los audios más detenidamente, los audios del pastor, los que envía día a día, juntamente con escuchar los audios que envían mis hermanos, y quiero leerles algunas, bien sucintamente, bien brevemente, leerles qué es lo que me ministró, brevemente, qué es lo que me ministró, el punto central de cada audio, de lo que yo pude entender. Y fíjate que en el día 1, tomé de 3 días, el día de hoy lo escuché, pero no tuve el tiempo de anotarlo. Pero la primera impresión habla, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar los mandamientos, y está muy en sintonía con lo que
el Señor puso en mi corazón para compartir. Continúa el mismo día. El sentido de la salvación es conducirnos al carácter de Jesucristo. Hay un propósito que Dios tiene para nosotros cuando nos salvó, cuando generó en nosotros la fe y la gracia se derramó en nuestros corazones. Él tenía un propósito y ese propósito es salvarnos, pero que la salvación tenga sentido. Cuando el carácter de Jesús y la salvación tiene sentido, cuando el carácter de Jesucristo es formado en nuestros corazones. El día 2, brevemente, el día 2 dice: el único poder de hacernos obedientes es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios tiene la capacidad de generar en nosotros conductas, tiene la capacidad de nosotros de generar decisiones. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, como nos enseñaba Lucio la semana pasada o la semana anterior, y tiene la capacidad de generar la voluntad de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios, la convicción espiritual que viene a nuestros espíritus por la acción cortante de la palabra, más cortante que toda espada de doble filo, genera en nosotros convicciones espirituales. Continúa el día 2, la salvación permanente por la obediencia a la voluntad de Dios. Qué interesante y está muy relacionado con lo que quiero compartir, porque el pastor dice acá la salvación permanente. Es decir, la salvación implica un proceso. Y en ese proceso, la obediencia a la voluntad de Dios va estableciendo el sentido de la salvación. Y es lo que Pablo, en el texto que vamos a leer, y que es la centralidad del mensaje, les está diciendo a la iglesia de Filipos, de que la salvación es una experiencia permanente a través de la obediencia a la palabra de Dios para mostrar en el camino al Salvador, para que sea evidente en nuestras vidas la salvación. Brevemente. Y el día 3 dice: la salvación es el fruto de la continua obediencia de Cristo a la voluntad de Dios. Esta es la palabra de fe que anunciamos. Sí, hermanos. La salvación es la acción concreta, permanente, de obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad del Padre a través de Jesucristo. Y por la obediencia del Hijo, toda la humanidad pueda alcanzar la salvación si cree en el Salvador. Así que mi corazón se alegraba, hermanos, de saber de que la palabra ya estaba siendo anunciada a través de los devocionales, y ciertamente el Espíritu Santo es el que une el sentir de su voluntad a nuestros espíritus para estar alineados y profundizar en lo que el Señor quiere enseñarnos más en estos días. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de una realidad que es propia de los hijos, es propia de la iglesia. La nueva creación es una expresión, o la obediencia es una expresión de la nueva creación, de lo nuevo de Dios, de la vida nueva que tenemos en Cristo, o la vida nueva que tenemos en Cristo habla de que la obediencia es parte, es una expresión de esa nueva vida. Entonces, la iglesia es fruto de la obediencia a la palabra recibida. Nosotros sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de obediencia, porque es intrínseco o intrínseca a los redimidos, a los que hemos recibido a Jesús, a los que tenemos la naturaleza del Hijo, a los que somos hijos del Hijo, decía el pastor hace unos días. Es propia de los santificados, de los redimidos, de los libertados de la opresión del diablo, de los que fueron transformados por la acción del Espíritu Santo, vivir en el deleite de hacer lo que Dios dice. Es propio de nuestros genes, podríamos decirlo, es propia de nuestra naturaleza el obedecer, y no como una carga, sino como una acción voluntaria, por cuanto Cristo nos imputó su obediencia, y por su obediencia ahora yo puedo atender a las cosas que son del Espíritu naturalmente, sin una carga,
sin que sea trabajoso ni forzoso, porque en la nueva creación, el obedecer la palabra es parte del diseño. Seguimos hablando de obediencia, hermanos. Esa obediencia fue implantada por la vida de Cristo que recibimos cuando fue derramado su Espíritu sobre nosotros. Es producto de la acción del Espíritu en nuestras vidas que nos regeneró y nos capacitó y nos habilitó para poder responder a los preceptos, a los dichos, a las normas, a las palabras que brotan de la boca de Dios y que tienen por objeto cumplir sus propósitos. Obediencia es lo que expresamos en nuestra nueva vida como regenerados. Es propia de los hijos la obediencia. Eso es lo que el Señor ha estado comunicando y queremos seguir profundizando en eso. Entonces, en función de lo que venimos hablando, la palabra de hoy tiene mucho sentido porque Pablo les escribe a los filipenses desde Roma, estando preso en Roma, y en el capítulo 2 de la carta a los filipenses, del versículo 12 al 14, del versículo 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que quiero compartir contigo en esta mañana. Y Pablo tiene en su corazón un sentir, un deseo. Hay como un requerimiento que hace a la iglesia de Filipos y les dice que se ocupen de su salvación. ¿Y por qué? Porque el apóstol tiene se atreve o les pide que se enfoquen, que vivan, que dice que se ocupen de su salvación, que tomen cartas en el asunto, que se hagan responsables. ¿Por qué? Porque ven ellos que está la capacidad de hacerlo, porque en esta nueva realidad espiritual en la que viven como hijos de Dios, el ocuparse de las cosas de Dios, de las cosas que son propias del reino, es una seguridad. Podemos nosotros vivir haciendo lo que es propio del reino, porque en esta nueva realidad, como te digo, es perfectamente posible. Y por eso el apóstol Pablo les dice que se ocupen de su salvación. El apóstol les dice, este requerimiento está en función de lo que él ve en ellos, y lo que él ve en ellos, les dice, lo que él ve en ellos es obediencia, y les dice: siempre han escuchado con atención. El texto dice: siempre habéis obedecido, y eso significa siempre habéis escuchado con atención. Siempre han prestado atención a la palabra, al consejo, a la dirección de la palabra, al consejo pastoral, al consejo del liderazgo, que tiene una base. El consejo pastoral y el consejo de liderazgo también tiene una base en las Escrituras. Entonces, en virtud de esa obediencia, Pablo les dice: ocúpense de su salvación. Y aquí quiero profundizar, que no está hablando Pablo, no está hablando de la salvación o de hacer obras que pudiesen salvarme, o de poder yo obrar en mis fuerzas la salvación, o poder agradar a Dios de acuerdo a mis propias acciones de justicia, dice Tito. De ninguna manera estamos hablando de eso, porque ciertamente esa acción salvífica es la decisión y la acción y la iniciativa unilateral de Dios,
que nos vio incapaces, impedidos de responder, de estar a las alturas de su dignidad, y en su misericordia intervino en nuestras vidas a través de su Hijo, para librarnos de la imposibilidad de poder atender a sus preceptos, a sus palabras. El interés de Dios siempre ha estado en que le conozcamos, en que lleguemos al conocimiento de su corazón, que entendamos sus pensamientos, que no vivamos en orfandad, sino que entendamos lo que su corazón está palpitando, porque nos conviene, porque es necesario. Esa salvación operó en nosotros por la fe. Ese día en que la gracia llenó nuestros corazones, fuimos habilitados, fuimos capacitados para atender al requerimiento de Pablo de ocuparnos de nuestra salvación. Mientras obedecemos, hermanos, mientras prestamos atención, vamos a ir cumpliendo la voluntad de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que no lo quiero pasar por alto, el ejemplo de María, la hermana de Lázaro y de Marta. Lucas 10, versículo 42. María se sienta a los pies del Maestro, y ¿qué es lo que hace? Oye sus palabras. Y Jesús en respuesta a Marta, su hermana, que estaba afanada en otros quehaceres, le dice: María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Es decir, la buena parte es enfocarnos en Jesús y escuchar las palabras que brotan de su corazón, porque como Juan dice de Pedro, que las palabras de Cristo son palabras de vida eterna. Y cuando dice no le será quitada, está refiriéndose a que al oír sus palabras se va a generar en el espíritu, o se está generando en el espíritu de María o en el espíritu del oyente una convicción. Se va a generar en el espíritu del que oye la palabra con atención, con un deseo ferviente de profundizar en lo que el Maestro está diciendo. Se va a generar una verdad, y esa verdad nos va a conducir a obedecer con sentido. No una obediencia superficial, basada en emociones o en sensaciones o en ideas, sino una obediencia por causa de la convicción que la palabra está generando en mi espíritu. Lo decíamos también el día martes, el hermano César Concha lo decía: ¿cómo vamos a obedecer si no estamos profundizando en la palabra de Dios? ¿Qué vamos a obedecer si nos están generando convicciones que nos hagan entender el porqué de lo que Dios está diciendo? Superficialmente no vamos a obedecer, pero si profundizamos en la verdad, si hay una determinación en nuestros espíritus de sentarnos a los pies del Maestro y escuchar sus palabras y oírlas, ciertamente va a generarse algo en nuestros espíritus, que es lo que Dios quiere. Entonces, estábamos hablando de ese día en que la salvación vino a nuestras vidas, y que no es el punto que Pablo quiere tocar, pero sí es importante recordar algunas cosas de lo que sucedió el día en que la fe llenó nuestros corazones y nos arrepentimos de nuestros pecados, para entender cómo esa fe salvífica vino a ser la plataforma en la que Dios nos puso para poder nosotros enfocarnos y proyectarnos en los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué pasó ese día en que la fe inundó nuestros corazones y la vida del Hijo fue implantada en nuestros espíritus? Ese día fuimos perdonados, nuestra culpa por la rebelión fue quitada, nacimos de Dios, recibimos la vida de Jesucristo, fuimos regenerados por su Espíritu, recibimos el perdón de nuestros pecados, fuimos lavados de nuestros pecados, fuimos puestos en el camino para mostrar su gloria. Fue quitada la imposibilidad de atender a las palabras de Dios para obedecerlas. Sotería o soteria, eso es salvación. Fuimos libertados del Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
ese espíritu que operaba en otro tiempo en nuestras vidas y que nos alejaba de la voluntad de Dios y que nos engañaba y que nos mentía y que nos hacía creer de que vivíamos en libertad, ahora nos hace entender de que en ese tiempo vivíamos en sumisión a una autoridad de muerte, sometidos al diablo. Pero hoy es otra la realidad, porque Cristo intervino en nuestros corazones y fuimos traspasados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. ¿Para qué? Para ahora vivir en el diseño, o vivir como vive uno que es salvo, manifestando la vida de Cristo. Fuimos habilitados, hermanos, para responder a lo que el apóstol Pablo le va a pedir a la iglesia y que Él nos pide a nosotros también. Te recuerdo que lo que el apóstol Pablo les pide es que se ocupen de su salvación. Y ya vamos a llegar a ese punto, vamos a desarrollarlo más. Si tú te fijas, a mi espalda está la palabra rectora para este 2021, comienzos. Y cuando hablamos de la salvación, tenemos que entender que la salvación, ese día en que la fe operó en nuestros corazones, fue un día de comienzos para nosotros. El día de la salvación es el inicio, marca el inicio para vivir en los diseños de Cristo. La salvación marca el comienzo para encaminarnos a llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios nos salva con propósitos. La salvación implica situarnos en un camino para mostrar las evidencias de la salvación. Entonces, la fe en Cristo nos salva y marca el inicio para expresar en el proceso de la santidad el propósito por el cual Dios nos salva. La salvación se proyecta hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones. Eso es lo que implica, hermanos, el haber sido libertados, el haber nacido de nuevo, el haber alcanzado la salvación. ¿Para qué? Para vivir en la expectativa de la gloria que va a ser manifiesta a través de los hijos, la gloria de Dios. La salvación, esa salvación que recibimos, que operó en nosotros por la fe en Jesucristo, no es el fin en sí misma, sino es el inicio de una carrera para demostrar la vida del Salvador en nosotros. En la medida que caminamos, en la medida que avanzamos, en la medida que nos paramos y alzamos nuestra mirada hacia la meta, tenemos que entender de que la demostración de la salvación va a ser una realidad constante y permanente. Amén. Entonces, cuando Pablo les dice, requiere de ellos el vivir, el ocuparse de la salvación, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que ya que fueron salvos, ahora proyéctense, porque están capacitados, están habilitados para vivir en el requerimiento que le estoy haciendo. ¿Y qué es lo que siento en mi corazón a la luz de las Escrituras de lo que significa llevar a cabo la salvación? Llevar a cabo la salvación es consumar el propósito que Dios tiene al salvarnos. Consumar tiene que ver con completar, con perfeccionar. Llevar a cabo es manifestar la gloria de Dios, mostrar la vida de Cristo que se nos impartió cuando su Espíritu nos hizo nacer de Dios. Lleven a cabo, como lo dice Pablo, esfuércense en demostrar los resultados, los frutos de la salvación. Llevar a cabo expresa vivir en su voluntad por la obediencia a la palabra que sale de su boca. Es la continua unión con su Espíritu que nos impulsa a vivir en sus deseos. Ocuparse es progresar en el conocimiento de la voluntad de Dios, es atender a los sueños que están en el corazón del Señor. Es la determinación de los hijos de vivir en la dimensión del reino, es estar enfocados en hacer y querer las cosas divinas. Ocuparse, porque el Salvador debe ser glorificado en aquellos a quienes salvó. Ocupados en mostrar el reino de Dios, ocupados en mostrar nuestra ciudadanía, ocupados en mostrar nuestros anhelos, nuestras motivaciones, lo que somos en Cristo, la nueva vida que tenemos del Salvador. Cabe preguntar entonces, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿En qué te estás enfocando?
¿Te estás enfocando en mostrar el fruto de la salvación en tu vida? ¿O estás enfocado en otras cosas? ¿Te estás ocupando de las cosas que son propias del reino de Dios, del reino al cual perteneces? ¿O te estás enfocando en cosas temporales, en cosas pasajeras, en cosas superfluas, en cosas que no trascienden? La dirección apostólica es ocuparnos de aquello que tenemos, de aquello que es propio de nuestra nueva naturaleza, de la gloria impartida que debe ser manifiesta en todo tiempo. Ocuparnos en vivir en los diseños de la salvación. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué nos estamos ocupando? Es válida la pregunta. Si hemos de enfocarnos, si hemos de tener un parámetro o si hemos de tener un modelo en el cual enfocarnos, necesariamente tenemos que enfocarnos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él se ocupó de ser el Salvador. Él se ocupó de ser el Salvador, hermanos, viviendo en los diseños de la salvación, viviendo no como un salvo, sino dándonos ejemplos de cómo vive uno que es salvo. Él no necesitó ser salvo, pero nos enseñó con su vida a vivir como uno. Él se ciñó a los diseños de su Padre, a los diseños del reino, a los diseños del cielo, y de esa forma nos marcó el camino para vivir en la salvación. ¿Qué hizo Jesús para darnos ejemplo, para ser el modelo? Él oraba para saber y hacer la voluntad de Dios. Él se negaba a sí mismo, se santificaba a sí mismo, aun cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, pero Él permanentemente vivía en esa realidad de ser lleno del Espíritu Santo, porque permanentemente estaba en comunión con Dios, estaba en permanente comunión con la fuente de la cual brota la capacidad espiritual para establecer las cosas que son propias del reino, lleno del Espíritu Santo. Él anunciaba y mostraba el reino en su vida, estaba en completa comunión con su Padre. Él se ocupó de ser el Salvador y nos da ejemplo a nosotros para ocuparnos de nuestra salvación, de la salvación que Él proveyó mediante ese ejemplo, o que nos muestra cómo conducirnos en este camino. Pablo, hay otros ejemplos en la Biblia en que Pablo también le dice a Timoteo, ocúpate. ¿En qué? Y estoy leyendo 1 Timoteo 4:13. Ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación, de la enseñanza, ocúpate del don que recibiste y por la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Los dones que hemos recibido, las gracias que hemos recibido de Dios para vivir también en esta, demostrando la salvación, también tienen que ser prioridad en nuestras vidas. Vivir en los propósitos de Dios, vivir en lo que Dios dispuso en nuestros corazones, activar el equipamiento que tenemos sobrenatural para manifestar el reino. Y Pablo le decía esto a Timoteo. ¿Por qué? Porque le dijo, mira, y pone atención, porque si te ocupas de estas cosas, va a haber el aprovechamiento que vas a tener de estas cosas va a ser notorio. Y cuando habla de aprovechamiento, está hablando de que va a haber un progreso espiritual en la vida de Timoteo por causa de ocuparse de aquello que es necesario, de aquello que va a hacer de él un verdadero ministro, un ministro empoderado. ¿Por qué? Porque está atendiendo a las cosas que son propias de su llamado y está dando lugar a la manifestación de la gracia divina que le facultó para servir en medio de la casa y proclamar el reino y vivir y correr esta carrera como un verdadero salvo. Ocuparnos en la salvación. Y viene a mi corazón también, hermanos, la palabra de Hebreos 12:2, cuando el autor de Hebreos dice que debemos correr esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ciertamente es un ejemplo muy, muy, muy importante, porque nos habla de el ejemplo que tiene de las carreras, de las olimpiadas, de los atletas que corren en esas competiciones.
y cómo hay un deseo en el competidor de llegar a la meta, de ganar, de alcanzar la corona, ¿cierto?, de olivo. Cómo hay un deseo de llegar a la meta en el competidor, cómo el competidor se despoja de todo impedimento o de todo aquello que pueda minimizar su accionar en medio de la carrera. Cuando lo llevamos a la vida, ese ejemplo lo llevamos a la vida de fe, nos encontramos con que también nosotros tenemos que correr una carrera. Y precisamente el sentido de la salvación por fe es ponernos en el camino, en el trayecto para correr esa carrera. Pero ¿cómo vamos a ser medidos en cuanto al galardón cuando lleguemos a la meta? ¿Qué es lo que va a ser probado? ¿Va a ser probada nuestra capacidad atlética? ¿Va a ser probada nuestra habilidad, la fortaleza de nuestras piernas, la velocidad, la competitividad? ¿Qué es lo que va a ser probado? ¿Cuál va a ser el elemento que va a determinar nuestro galardón? No son esas cosas. El ejemplo es muy válido, pero lo que tenemos que entender es que lo que va a determinar el galardón va a ser cómo corrimos esa carrera. ¿Cómo la corrimos? ¿De qué forma corrimos la carrera? Y ciertamente tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto es muy importante. Y correr la carrera, pues, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El galardón está en función de cómo hemos corrido la carrera. El parámetro de evaluación es la visibilidad del carácter de Cristo en ti y en mí. Eso va a determinar, hermanos, cómo corrí la carrera. ¿Cuánto de Cristo se está viendo en mí? No al final de la carrera, sino que en el trayecto, ¿cuánto de Cristo está siendo hecho en mí? ¿Cuánto del carácter de Cristo está siendo formado en mí durante la carrera? No pensemos que al final de la carrera va a ser formado el carácter de Cristo en mí. No, es durante la carrera, en el trayecto en que nuestra vida va exhibiendo la gloria de Dios, va generando fama al nombre de Jesucristo. Esos son los parámetros que van a medir y van a establecer cómo corrimos la carrera. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Porque Jesús ya corrió esa carrera. Porque Jesús nos dio ejemplo de cómo correr esa carrera. Porque Él también fue puesto en una asignación, en una voluntad de parte de Dios, y Él en todo tiempo no se miró a sí mismo, sino que miró a su Padre. Y en función de lo que su Padre veía en su Padre, y en función de la voluntad del Padre, Él se movió. Y en función de su obediencia fue declarado vencedor. Gloria a Dios. Él es vencedor. Entonces, por eso, como Él corrió la carrera, nosotros tenemos que mirarle a Él para correr como Él corrió. Tenemos que mirarle a Él para correr esta carrera andando. Suena paradójico, pero tenemos que correr esta carrera andando como Él anduvo. Que seamos como Pablo, que aun cuando no había llegado a la meta todavía, pero cuando escribe estas palabras está a punto de dejar el escenario terrenal. Y Pablo, ¿qué dice? Tiene una convicción, no de cuando llega a la meta, sino que tiene una convicción previa. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Qué significa guardar la fe?
significa que durante su carrera Él ha evidenciado, Él ha mostrado el fruto de la salvación. Él ha caminado demostrando la gloria que le fue imputada, que le fue impartida cuando creyó, cuando fue salvo. Él caminó mirando a Jesucristo y la mirada puesta en Jesucristo fue mostrándole el camino para que fuese consumada en Él la voluntad de Dios, que es formar a su Hijo en el corazón de cada hijo. Que no hayamos corrido en vano, sino que corramos visibilizando cada día en nosotros la obra de Cristo. Y Pablo le dice que además de correr tienen que hacerlo con temor y temblor. Y el pastor nos enseñaba el otro día, nos decía que temor y temblor expresan el corazón de aquel que quiere agradar a Dios en todo. El que quiere atender a su voz, el que no quiere salirse del camino, el que no quiere errar el blanco, el que tiene clara la santidad de Dios, el que no quiere pecar, el que no quiere desobedecer. El que vive para agradar a Dios, ese es el que vive con temor y temblor. De esa forma Pablo expresa también cómo debemos correr. Haciendo su voluntad, agradando a Dios. Y termina el apóstol diciendo en el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos garantías, hermanos, garantías, seguridades de que en medio en el camino, al ocuparnos de la salvación, al ocuparnos de las cosas que son propias del reino en el que vivimos, Dios también está involucrado en esa carrera. Dios también está con nosotros, impulsándonos, generando en nosotros el querer y el hacer las cosas que son propias de su corazón. Él nos impulsa, Él nos lleva, nos alienta, nos motiva, coloca en nuestros corazones sus deseos, sus anhelos. Él nos empuja. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Él está en medio de nosotros, guiándonos, acompañándonos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vivir en el diseño que es propio de los hijos. Vivir como uno que es salvo. Vivir la salvación, evidenciar al Salvador en nuestros corazones. Gloria a Dios. Finalmente, quiero dejar en tu corazón la palabra que Pablo le declara a los Efesios, luego que establece la verdad de la salvación por fe y no por obras. Pablo les dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que la palabra de hoy hable a tu corazón, traiga convicciones a tu espíritu de que fuimos creados en Cristo Jesús el día que nacimos de Él, el día que fuimos regenerados por su Espíritu. ¿Para qué? Para andar en sus obras. Que Él preparó obras para nuestras vidas que están allí. No dejemos sin hacer lo que Dios ha preparado para nosotros, para que vivamos en sus diseños, en sus propósitos, y no falte nada de lo que Él ha pensado para nuestros corazones. Te bendigo, Casa de Gloria, en el nombre de Jesús. Cada gota de tu amor es como un río, es un río que inunda mi ser.
palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen creer. Mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti. Tu dulzura cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, mi Jesús. Cada gota de tu amor es como un río, es un río que inunda mi ser. Tus palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen creer. Mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti. Tu dulzura cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, mi Jesús. Oh, eres mi Jesús, yo soy tuyo. Y vuelvo a mirar otra vez a tu cruz, la recompensa es mi vida rendida a ti, Jesús. Oh, y vuelvo a mirar otra vez, jamás me olvidaré, jamás me olvidaré que separado de ti nada puedo hacer. Mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti. Tu dulzura cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, Señor. Mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti. Tu dulzura cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, mi Jesús. Oh, tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi destino, solo en ti confío. Tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi destino y solo en ti confío. Tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi destino y solo en ti confío. Tú eres mi camino, tú
gota de tu amor es como un río. Set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. Acabamos de compartir la palabra del Señor en este tiempo de culto y nos enseñaba de que para poder vivir en los diseños de Dios, necesariamente tenemos que hacerlo sobre la base de la obediencia. La obediencia nos permite vivir y entender los propósitos, los diseños que Dios tiene para nuestras vidas. Pero vemos que esta verdad no se cumple en el mundo, en aquellos que están bajo un gobierno de tinieblas, bajo el gobierno de Satanás. Cuando la Biblia habla de que está operando un espíritu en el corazón de los que se rebelan contra Dios, está hablando de la operación de Satanás el diablo en el corazón, en la mente de los incrédulos. Con artificios, con engaños, ha generado en el corazón, en la mente de las personas, una idea errada de Dios y ha generado su sentir en el espíritu de aquellos que gobiernan. Esa es la explicación de la rebelión. Tiene que ver con la naturaleza caída del hombre que está bajo el gobierno de Satanás el diablo y opera este espíritu en los hijos de desobediencia en el sentido de aquellos que se rebelan contra la voluntad de Dios. Pareciera que el hombre se siente libre de rebelarse contra Dios, pero la rebelión contra Dios no es más ni menos que una sumisión a la voluntad del diablo. Dios quiere librar al hombre de esta realidad y dispuso el camino, dispuso la forma, dispuso el medio para que el hombre sea librado, para que sea sanado de la rebelión, para que sea libertado de esta incapacidad de poder entender, de poder comprender la voluntad de Dios. El camino es la fe en Jesucristo. Es creer que el Hijo de Dios en la cruz del Calvario llevó todo el pecado de la humanidad, incluida todas tus rebeliones, para que de esa forma puedas experimentar el perdón y la gracia y el favor de Dios, que quiere, por la fe en Jesucristo, transformar tu vida, derramando sobre ti la vida de Cristo, para que puedas comprender verdaderamente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Te invitamos a que puedas considerar este consejo para que vivas anhelando el poder conocer lo que Dios tiene para ti. Te bendecimos. Nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón
Tú